Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo donde te traigo lo más épico, salvaje y transformador del mundo digital. Y te aviso desde ya, lo de hoy va a cambiar la forma en la que navegas, hablas y hasta cómo ves la tecnología que llevas puesta en la cara. YouTube cumple 20 años y no solo sigue vivo, ahora es el centro del universo Google. Se ha convertido en la nueva televisión global, alimentada por inteligencia artificial y con funciones que te van a dejar muy loco. Europa y Estados Unidos lanzan una ofensiva sin precedentes contra Meta y Apple. ¿El fin de los gigantes tecnológicos tal y como los conocemos? Multas, juicios y hasta el posible adiós a WhatsApp e Instagram como propiedad de Zuckerberg. OpenAI lanza los modelos más inteligentes del mundo y, de paso, prepara su propia red social, navegador y asistentes personalizados. ¿Estamos ante un nuevo Internet hecho por inteligencia artificial? Y por si fuera poco, Microsoft y Amazon entran en guerra con sus nuevos superasistentes IA, agentes inteligentes que ya hacen tareas por ti. Y sí, esto ya no es el futuro, es hoy. Además, gafas que traducen en tiempo real, WhatsApp que se vuelve invisible y multilingüe, Elon Musk que se retira de la política pero te regala Internet desde el espacio, y TikTok que podría cambiar para siempre. Y ojo con Twitch, castiga a sus streamers más activos, mientras Kick tienta a Ibai con millones. ¿Se viene el cambio de plataforma más sonado del año? Y Meta lo apuesta todo, nueva app, nuevo Instagram y un Facebook que ya ni el propio Zuckerberg defiende. Todo esto y más aquí en Easypromos TV. Las noticias que no solo informan, te preparan para lo que viene. Así que ponte cómodo, suscríbete si no lo has hecho y dale caña al like que esto arranca ya. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. YouTube cumple 20 años y se convierte en el rey total de Internet. ¿Sabías que el primer vídeo de YouTube fue un tipo hablando frente a unos elefantes? Pues hoy, 2 décadas después, la plataforma no solo sigue viva, es la nueva televisión del mundo, con más de 2.500 millones de usuarios activos y 500 horas de vídeos subidas, ojo, cada minuto. YouTube celebra sus 20 años con una transformación total liderada por la inteligencia artificial. La IA ha convertido YouTube en la joya más valiosa de Google. Ahora genera resúmenes automáticos, subtítulos en tiempo real, etiquetas inteligentes y personaliza el contenido como ningún otro. Incluso superan ingresos a otras divisiones como Android o la nube. Y eso no es todo. Google también integrará en Chrome el modo Picture in Picture automático para que tus vídeos se sigan viendo mientras navegas. Además, YouTube Music ahora te deja compartir letras en Instagram Stories al estilo Spotify. Y en medio del caos algorítmico de otras redes, YouTube sigue siendo el único que te recomienda en base a lo que tú eliges ver. Desde el zoo a dominar el planeta digital, YouTube no solo cumple años, se reinventa, se expande y sigue marcando el futuro del entretenimiento global. Europa y Estados Unidos contra Meta y Apple. ¿Fin del reinado Big Tech? ¿Y si te dijera que Instagram podría tener nuevo dueño? ¿Que Meta ya no podrá espiarte para venderte anuncios? ¿Y que Apple tendrá que abrir la App Store a la competencia? Pues todo eso está pasando ahora mismo. La Unión Europea ha lanzado su artillería legal con la Ley de Mercados Digitales, multando a Meta y Apple con, atención, 700 millones de euros. Meta ya no podrá obligarte a aceptar publicidad personalizada. Apple deberá permitir compras externas en iOS, pero eso no es todo. En Francia, más de 200 medios de comunicación han demandado a Meta por prácticas publicitarias ilegales. Acusan a la compañía de abusar de tus datos para monopolizar el mercado. El resultado, pues la prensa pierde ingresos y tú el control de tu privacidad. Y en Estados Unidos, Zuckerberg podría haberse obligado a vender Instagram y WhatsApp. Y es que la Comisión Federal de Comercio acusa a Meta de eliminar la competencia comprando a sus rivales. Una jugada que ahora podría salirle carísima. ¿Estamos ante un terremoto digital sin precedentes? Gobiernos de ambos lados del Atlántico están diciendo basta ya, y tú, como usuario, serás el primero en notar el cambio. ¿Preparado para el nuevo Internet? ¿Internet sin Google? OpenAI se prepara para dominarlo todo. ¿Y si el futuro de Internet no lo controla Google, sino una inteligencia artificial que razona como un humano y te habla como un amigo? Pues eso es justo lo que está haciendo OpenAI.
Y no exageramos, la empresa ha lanzado los modelos de IA más inteligentes del planeta y ya prepara su propio navegador, red social y sistemas de asistentes. Todo empieza con los nuevos modelos O3, O4 Mini y O4 Mini High. No solo son más precisos, piensan más, usan herramientas, acceden a Internet, ejecutan código y razonan con visión avanzada. Literalmente, resuelven laberintos, entienden imágenes, hacen cálculos complejos y hasta ganan competiciones de programación. Pero OpenAI no se detiene ahí. Si Google pierde el juicio por monopolio y vende Chrome, ya han dicho, nos interesa. El objetivo, pues, integrar ChatGPT en el navegador y convertirlo en un asistente total. Además, trabajan en una red social impulsada por IA, donde los algoritmos no solo recomiendan, sino que crean y colaboran contigo. Y con el nuevo modo de voz avanzado, hablar con ChatGPT es más natural que nunca. Como ves, OpenAI no está mejorando la IA, está reconstruyendo Internet desde cero. ¿Estás listo para navegar con inteligencia real? La guerra de los superasistentes. Microsoft y Amazon van a por tu día a día. ¿Y si tu agenda, tus correos y tus tareas se hicieran solos? Microsoft y Amazon ya están compitiendo para que eso pase. Ambos han lanzado sus propios agentes de inteligencia artificial que no solo responden, sino que trabajan por ti. Por un lado, Microsoft actualiza Copilot para 365 y lanza una tienda de agentes IA. Puedes elegir bots especializados que te ayudan a redactar, investigar, buscar datos y automatizar procesos. Y todo, impulsado por GPT-4o, el nuevo motor de OpenAI. Lo mejor, pues que funciona integrado con herramientas como Google Drive, Slack o Teams. Bienvenido a la era de la oficina sin manos. Y en la otra esquina, Amazon presenta Novaag, su sistema de agentes autónomos que van más allá de Alexa. Pueden enviar correos, programar reuniones, anticiparte a tus rutinas y hasta tomar decisiones simples, todo sin necesidad de decirles paso a paso qué hacer. Eso sí, mientras lanzan estos superasistentes, Amazon también pausa sus inversiones en macrocentros de datos en Europa por la crisis global. ¿Será solo una pausa estratégica o el inicio de una nueva etapa más selectiva en la expansión de la IA? Una cosa es segura, el futuro del trabajo ya no eres solo tú, es tú más la IA. Las gafas que traducen responden y ven por ti. ¿Y si te dijera que tu próximo asistente personal ya no está en el móvil, sino en tus gafas? Pues Meta ha fusionado inteligencia artificial, realidad aumentada y diseño en un solo dispositivo. Las nuevas Ray-Ban con Meta AI, y sí, ya están disponibles en Europa. Con solo decir, hey Meta, estas gafas pueden traducir conversaciones en tiempo real sin conexión entre inglés, español, francés e italiano. ¿Viajas? ¿Trabajas con equipos internacionales? ¿Quieres entender a alguien en la calle? Pues ya no necesitas apps extra ni wifi, pero esto es solo el comienzo. Ahora, puedes preguntar por lo que estás viendo, una prenda, un monumento, una señal, y las gafas te lo explican al momento. Y también puedes hacer llamadas, escuchar música de Spotify o Amazon Music y mandar mensajes por Instagram sin tocar el móvil. Con la llegada de Meta AI a la Unión Europea, estas gafas se convierten en una extensión inteligente de tu visión y tu voz. Una especie de Google Lens, Siri y ChatGPT, pero en tu cara. ¿Es el futuro o demasiada tecnología en la mirada? Tú decides. Lo único seguro es que esta vez el futuro ya no se lleva en el bolsillo, se lleva puesto. WhatsApp se vuelve invisible y multilingüe. ¿Y si tus mensajes pudieran autoprotegerse? ¿Y si pudieras hablar con cualquier persona aunque no hable tu idioma? Pues WhatsApp lo ha hecho posible. La app más usada del mundo acaba de lanzar dos funciones que revolucionan la privacidad y la comunicación global. Primero, llega el modo invisible total. Se llama privacidad avanzada del chat y convierte tus conversaciones más sensibles en auténticas cajas fuertes digitales. No se pueden reenviar, ni exportar, ni guardar. Los archivos no se descargan automáticamente y, lo más importante, no se pueden usar para entrenar inteligencia artificial. Lo que digas se queda ahí, como debe ser. Y si eso no te sorprende, atención a esto, porque ahora también puedes traducir cualquier mensaje al instante sin salir del chat. WhatsApp detecta el idioma automáticamente y lo traduce en tu móvil sin romper el cifrado extremo a extremo. Ya puedes conversar sin fronteras y sin miedo. Estas funciones ya están llegando a España y pronto al resto del mundo, porque en un mundo donde compartimos tanto, WhatsApp quiere que compartas mejor y más seguro. La privacidad no es un lujo, es el nuevo estándar. ¿Ya lo activaste tú? Elon Musk se baja de la política y sube al espacio. Elon Musk alejándose del poder político y enfocándose en salvar Tesla,
mientras regala Internet desde el espacio? Pues sí. Así de intensa está la historia del hombre más polémico del mundo tech, porque tras un desplome brutal de beneficios, un 71% en solo 3 meses, y protestas en sus concesionarios, Musk ha prometido centrarse al 100% en Tesla, dejando su rol en el gobierno de los Estados Unidos en 1 o 2 días a la semana. El anuncio calmó los mercados y las acciones de Tesla subieron como un cohete, nunca mejor dicho, pero mientras cierra un capítulo en la Tierra, abre otro en el cielo, porque gracias a una alianza entre Starlink y T-Mobile, Musk lanza Internet satelital gratuito, disponible en cualquier lugar del planeta, sin necesidad de antenas ni cobertura móvil. Solo necesitas un móvil compatible y listo, conexión desde una montaña, el mar o el desierto. Y en paralelo, la guerra con Sam Altman escala. El CEO de OpenAI ha llamado públicamente a Musk idiota, reavivando su vieja enemistad. ¿Ego o visión de futuro? Sea como sea, Elon se está reconfigurando. Menos política, más tecnología y mucho más espacio. ¿Estás listo para lo que viene? Porque Musk no ha dicho su última palabra. TikTok no te va a cobrar, pero podría cambiar para siempre. ¿Te llegó el rumor de que TikTok va a empezar a cobrar en Estados Unidos? Pues es falso. Esa noticia viral no tiene ningún fundamento. Ni ByteDance ni TikTok han anunciado una tarifa de suscripción. Medios como Reuters y PolitiFact ya lo han desmentido. Así que tranquilo, TikTok seguirá siendo gratis, pero ojo, eso no significa que no haya cambios importantes en el horizonte. Donald Trump dio 75 días más para que ByteDance venda TikTok. Y si no, la app podría ser prohibida en los Estados Unidos. ¿Y quién podría comprarla? Pues Amazon, Microsoft, Oracle, todos están en la lista, pero hay un gran problema, que es el algoritmo, ya que ByteDance se niega a entregarlo porque es el alma del contenido, las recomendaciones y, claro, del éxito de TikTok. Sin él, cualquier comprador tendría una app vacía. Esta historia, ya ves que no va solo de negocios, va de control, cultura digital y guerra tecnológica entre potencias. TikTok está en el centro del conflicto entre Estados Unidos y China, y aunque por ahora puedes seguir usándola con normalidad, su futuro está en juego. ¿Seguirás haciendo scroll o estarás atento al próximo gran giro? Porque TikTok, tal y como lo conoces, podría cambiar muy pronto. Twitch castiga, Kick seduce. ¿Se va Ibai? ¿Te imaginas que te penalicen por ser constante y esforzarte? Pues eso es lo que está ocurriendo en Twitch, según Rubius. La plataforma estaría limitando las notificaciones a los streamers que emiten todos los días. Sí, aunque actives la campanita, puede que no te enteres de sus directos. ¿La razón? Pues Twitch teme saturar al usuario y termina castigando a sus creadores más dedicados. Y mientras tanto, la competencia aprovecha el momento, ya que la plataforma verde ha hecho una oferta brutal a Ibai Llanos para llevarse la velada del año 5. El incentivo, pues, ganar el triple, lo que en Twitch generó casi $1 millón en Kick. Habría supuesto 3,4 millones, menos comisiones, más libertad y, lo más importante, visibilidad total. Y sí, Ibai sigue fiel a Twitch por ahora, pero con el evento más esperado del año a la vuelta de la esquina, la presión crece. ¿Veremos por primera vez la velada fuera de Twitch? La batalla por los streamers más grandes del mundo ya ha empezado y tú, como espectador, también formas parte. ¿Con qué plataforma te quedarás? La decisión está más abierta que nunca. ¿Meta copia otra vez? Así intenta salvar Instagram y enterrar Facebook. ¿Meta está copiando o reinventando el juego? Esa es la pregunta del momento. Mientras Facebook pierde su encanto entre los más jóvenes, Instagram se transforma y Meta lanza Edits, su nueva app de edición de vídeo que apunta directo al trono de TikTok. Porque justo cuando CapCut, el editor estrella de TikTok, enfrenta bloqueos en Estados Unidos, Meta lanza Edits, una herramienta gratuita sin marcas de agua y con funciones pro, como pantalla verde, IA para animar imágenes estáticas y análisis de qué partes de tu vídeo funcionan mejor. Una jugada estratégica más que creativa, pero muy efectiva. Y por otro lado, Instagram se reinventa con instantáneas, que son fotos sin filtros ni retoques que desaparecen tras ser vistas, como la red social Be Real pero más íntimo y sin presión. Un intento por recuperar la autenticidad perdida. Pero no todo es celebración, ya que Meta ha confirmado que usa publicaciones públicas para entrenar su IA, al menos ahora. Puedes oponerte desde la configuración, ya veremos en el futuro. ¿Está Meta reaccionando a tiempo o simplemente reciclando fórmulas? Una cosa es segura, se está moviendo rápido para no quedarse atrás, porque en 2025 quien no evoluciona desaparece. Y bueno, y si bromeros, eso ha sido todo por hoy, pero menuda tanda de noticias, ¿eh? YouTube cumple 20 años, se convierte en el nuevo centro del universo digital.
Europa y Estados Unidos declaran la guerra a Meta y Apple y podrían obligar a Zuckerberg a vender WhatsApp e Instagram. OpenAI lanza los modelos más inteligentes del mundo y ya planea controlar redes sociales, navegadores y todo Internet. Microsoft y Amazon quieren que una IA haga tus tareas por ti y lanzan sus propios superasistentes. Meta pone inteligencia artificial en unas Ray-Ban que traducen y responden por ti. WhatsApp se vuelve invisible y multilingüe, protegiendo tus chats como nunca antes. Musk se aleja de la política, parece, pero te regala Internet desde el espacio. TikTok sigue gratis, pero su futuro pende de un hilo por la tensión entre China y Estados Unidos. Twitch castiga a sus streamers más fieles e Ibai podría cambiarlo todo con un salto a Kick. Meta reinventa Instagram mientras Facebook, se queda en el pasado. Y esto y sí promeros es solo el principio. Ahora, dime tú, ¿qué noticia te ha parecido más loca? ¿Crees que estamos listos para un Internet con gafas inteligentes, IA omnipresente y redes sociales hechas por máquinas? Si te ha molado este vídeo, dale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita para estar siempre al tanto. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y visita easypromosa.com para descubrir las mejores herramientas de marketing digital. Porque recuerda, el futuro no espera, pero tú sí puedes estar preparado. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.